Bienvenidos. Soy Osi, y estáis en Oscuros y Siniestros. Hoy os traigo un relato basado en hechos reales, pero con nombres y lugares cambiados. ¿Eres capaz de adivinar su origen? Cuéntanoslo en los comentarios. Ahora, relájate y pon atención. Jamás olvidaré la primera vez que sentí su presencia en mi habitación. El aire se volvió gélido, como una mano helada que cerrara mi garganta. La bombilla del techo titilaba, lanzando sombras danzantes por las paredes. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Aquella noche comprendí que ya no estaba sola. Yo, mi madre y mis dos hermanas menores nos habíamos mudado al viejo hogar de mi abuela, en las afueras de la ciudad. La casa era espaciosa y polvorienta. Al principio respiramos aliviados tras el caos que habíamos dejado atrás. Mi madre trabajaba todo el día, así que mis hermanas y yo teníamos cierta libertad. Una tarde, explorando el desván, mi hermana pequeña encontró algo inesperado. Una vieja tabla parlante oculta bajo un trapo gastado. Tenía letras y números impresos, con palabras como paz, adiós y hola, inscritas a un lado. Lucía, la menor de las tres, se emocionó aunque no lo demostrara. Aquella noche encendimos velas y con las manos temblorosas colocamos los dedos sobre el puntero de la tabla. Yo, incrédula, hice la primera pregunta en voz baja. «Papá, si puedes oírnos, dame una señal». El puntero de la tabla comenzó a moverse por sí solo, con un rasgueo suave, inexorable. Pregunté con voz temblorosa, «¿Papá? ¿Eres tú?» Cada letra salió con una lentitud agonizante. P, A, P, A. «Papá», deletreaba la tabla en la luz temblorosa de las velas. Mis hermanas y yo nos miramos sin aliento. ¿Cómo podía ser posible aquello? El miedo helado nos subió por la espalda. Con un crujido final, el puntero avanzó otra vez. M, A, D, R, E. «Madre», decía. Un escalofrío recorrió mi espina y mi corazón comenzó a latir con fuerza desbocada. Apenas nos atrevimos a movernos. Guardamos la tabla parlante en su sitio con cuidado, incapaces de apartar la mirada de aquellas letras que me habían helado el alma. Las velas parpadearon unas últimas veces y se apagaron sin viento alguno, dejándonos a oscuras en un silencio absoluto. El miedo más puro se apoderó de nosotras. Nos miramos con la respiración agitada y la piel erizada. El tiempo se detuvo durante unos instantes que parecieron siglos. De repente, un golpeteo tenue resonó en la puerta del pasillo. Primero suave, como dedos débiles, luego más insistente, golpeando con fuerza en intervalos irregulares. Lucía apretó mi mano y sus ojos, a la luz de las pocas llamas que quedaban, estaban llenos de terror. No había nadie en la casa junto a nosotras, solamente esa puerta cerrada. Quien tocaba insistentemente en la madera. Esa noche mi madre regresó mucho más temprano de lo habitual. La vimos entrar por la cocina con bolsas de la compra, pero había algo extraño en ella. Parecía un muñeco de trapo con los brazos caídos, la mirada perdida en la nada. Quiso saber por qué mis hermanas tenían miedo, pero su voz sonó extraña, lejana, ajena a nuestros temores. Intenté abrazarla, pero me apartó de un empujón. Tenía los ojos vidriosos, como si no me reconociera. Lucía tiró de su falda preguntándole dulcemente qué le pasaba, pero ella suspiró con voz apagada, murmuró algo ininteligible y soltó una risa áspera y hueca. No había emoción en aquel sonido. Se dio la vuelta y desapareció por la puerta del dormitorio que compartíamos con Lucía. Esa noche,
Las tres volvimos a nuestra habitación temblando, preguntándonos si todo aquello era real o una pesadilla demasiado aterradora. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en la oscuridad total, con la figura de mi madre parada al pie de la cama. Sus ojos negros me observaban desde la penumbra, pero cuando me atrevía a abrirlos, ella desaparecía sin dejar rastro. El frío en el aire me hacía tiritar. Entonces llegaban los susurros. Mamá, se oía muy lejos, como un eco ahogado. Aquella voz me arrancaba escalofríos. ¿Estaba realmente mi madre allí o era un fantasma con su rostro? A mitad de la noche, un golpe seco resonó en el pasillo. Sentí cómo el tabique de la habitación vibraba. Mis hermanas se abrazaron con fuerza y cerraron los ojos. El miedo cerraba sus dedos alrededor de nuestras gargantas. A oscuras, contuve la respiración. Las luces del techo parpadearon y volvieron a la normalidad de repente. Aliviadas, soltamos una risita nerviosa creyendo que el episodio había terminado. Pero justo entonces, algo cayó rodando por el corredor. Asustadas, corrimos hacia el pasillo. Una figura pequeña yacía en el suelo, el osito de peluche favorito de mi hermana mayor, tirado junto a la pared. ¿Cómo había llegado hasta allí? Recordaba que lo había dejado encima de una repisa. ¿O acaso lo había visto así? El silencio respondió con un eco punzante. Las tres nos quedamos en silencio absoluto. Pero la noche aún no había terminado. Aquella figura espectral nos acompañó en cada instante de vigilia. A cada parpadeo, la niña del vestido antiguo se acercaba más, deslizándose alrededor de la cama con las manos alzadas, pidiendo algo. El crujir del viejo ropero intercalaba su compás con mi respiración acelerada. Era como si alguien más, algo más, me observara desde las paredes heladas. Ni me atreví a levantar la mirada. La oscuridad me devoraba con cada segundo que pasaba. La mañana siguiente fue extraña. Mi madre, inexplicablemente, ni siquiera notó el desorden en el pasillo. Sonrió dulcemente a Lucía, ajena a nuestros rostros pálidos. Solo yo me sentía al filo de la locura. Entonces escuché muy lejos una canción que me heló la sangre, la nana que mi padre solía cantarnos para dormir. Venía de ninguna parte, ahogada y dulce. Aquellas estrofas que me dormían entre sus brazos ahora brotaban del silencio de la casa. Esperé, aterrada, verlo aparecer por la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco de su canción me envolvió unos instantes antes de desvanecerse en el aire gélido. La garganta se me apretó y no pude más que quedarme sin poder gritar. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Recordé relatos de mi abuela acerca de espíritus arraigados en objetos y lugares, dispuestos a vengarse por historias que jamás acabamos de comprender. A veces creía escuchar el tic-tac de un reloj inexistente, como si el tiempo de aquella casa contara horas que iban al revés. Nada tenía sentido. Decidí investigar un poco. Subí al desván donde habíamos encontrado la tabla. Fingí rebuscar entre las cajas polvorientas, pero mi corazón latía con fuerza agónica. Bajo un libro muy viejo, encontré una carta amarillenta, un recorte de periódico que contaba la muerte de una mujer en aquel hogar, hacía muchos años. Mi madre había muerto en ese mismo lugar. La lectura hirió mi mente. ¿Cómo podía ser eso posible? Mis piernas flaquearon. Todo encajaba ahora. La calma distante de la mañana, el silencio inexplicable de mamá, su risa hueca.
Bajé del desván temblando, sin saber ya a quién creer. Cuando me di la vuelta, las sombras de la buhardilla danzaban por las paredes como figuras burlonas. La puerta se cerró de golpe tras de mí, y entonces, tras mis hombros, sentí un aliento frío en el cuello y una voz juguetona susurró mi nombre. Estefanía, Estefanía. El pánico me paralizó un instante. Me giré despacio. No era mi hermana menor. Una niña pequeña con cabellos negros y un vestido antiguo, cubierta de polvo, nos observaba desde un rincón con ojos tristes. Era la misma niña que había susurrado. La niña parpadeó y me señaló con delicadeza el pasillo. No dijo nada. Su boca permanecía cerrada, pero sus ojos, llenos de pena, me seguían. En ese momento, la puerta de la buhardilla se abrió sola detrás de nosotros. Salí corriendo sin mirar atrás, con los papeles del periódico volando a mi alrededor. Mi corazón latía como un tambor, retumbándome en los oídos. En la cocina, mis hermanas seguían acurrucadas, asustadas. No me atrevía a contarles lo que acababa de ver. ¿Quién era esa niña? ¿Era real? La imagen de la niña triste, con su vestido ajado, me perseguía incluso bajo la luz del día. Al amanecer, la realidad volvió lentamente. Los primeros rayos del sol se colaron por las cortinas, devolviéndonos el aliento. Mis hermanas despertaron temblando. Sabíamos lo mismo sin decir palabra. No estábamos solas. Traté de sonar calmada durante el desayuno, recordando el olor de la leche caliente sobre la mesa. Sin embargo, incluso la voz de mi madre preparándonos café me helaba el alma. Permanecía callada y distante, como si no supiera lo que había ocurrido. Solo yo comprendía nuestros demonios. Aquella tarde, cuando el crepúsculo inundaba los pasillos, decidimos buscar respuestas. De nuevo entramos a la buhardilla con la tabla parlante. Las velas proyectaban largas sombras. Con las manos temblorosas colocamos los dedos sobre el puntero. Valeria, la hermana de en medio, preguntó al fin con voz muy suave: ¿Quién eres? Dinos tu nombre. El puntero osciló tembloroso y entonces se movió de golpe. M-A-R-I-A. La respuesta se formó con lentitud mortal. El mensaje era frío como un latigazo en la espalda. María, decía el cuerpo de la tabla. Mi sangre se heló. ¿María? Aquella sílaba rondó la habitación con un eco oscuro. Tan pronto como terminó la palabra, una ráfaga de viento apagó las velas. En la oscuridad, sentí algo moverse a nuestro alrededor. Los dedos de una criatura pequeña acariciaron el borde de mi brazo. Abrí los ojos con violencia. Allí estaba ella, la niña del vestido antiguo, con su rostro pálido mirándome fijamente. Llevaba la mano al pecho y murmuró con voz ronca: María. Toda la casa se estremeció. El baúl con la tabla cayó al suelo con un estrépito y Valeria dejó escapar un alarido que me recorrió como un cuchillo. La niña nos miró, señalándonos con el dedo y sonrió con una mueca triste. Sus ojos se mostraban vacíos, pozos negros en su cara. Detrás de nosotras, la puerta de la buhardilla se abrió de par en par. Una risa suave y burlona resonó desde el pasillo. El rostro de mi madre apareció en la puerta, pero no era el mismo. Tenía la cabeza ladeada y un brazo torcido hacia atrás, sosteniendo un cuchillo oxidado. Era mi madre, pero convertida en algo espantoso. Supimos al instante que no era ella. Nos quedamos paralizadas y la niña desapareció súbitamente en una nube de polvo. La figura oscura avanzó hacia nosotras
inclinando la cabeza en un gesto que no era humano. Con voz cavernosa nos preguntó: ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy, Estefanía? Sus labios se estiraron en una sonrisa torcida y sus ojos me taladraron. Entonces alzó el cuchillo. Mi otra hermana gritó y nos acurrucamos juntas. Aturdida, agarré una silla metálica cercana. El metal crujió en mis manos mientras me lanzaba hacia ella con un grito desgarrado. Alcancé a golpear su brazo con todo mi peso y el cuchillo salió volando, clavándose con un chirrido en la pared. Un silencio atroz nos rodeó. La criatura soltó una carcajada perturbadora. Luego se desplomó de rodillas en el suelo. Caer a su lado, con un golpe sordo, su cuerpo inerte sin vida. Ni la niña ni la madre hablaban ahora. Solo la respiración agitada y el latido de nuestros corazones enloquecidos llenaban la buhardilla. Nos quedamos allí, temblando, varias eternidades sin movernos. Lentamente, la tensión nos soltó. Mi mano vaciló antes de soltar la silla, notando que estaba cubierta de sangre seca. Miré el lugar donde había caído mi madre. El cuerpo se había esfumado de manera inexplicable, dejando solo el cuchillo clavado en la madera. La niña María también había desaparecido. Reinaba un silencio absoluto, de esos que llegan después del caos, que hace eco incluso en el oído más acostumbrado al ruido. Nos quedamos paralizadas, escuchando el latido estremecido de nuestros propios pechos. Tratábamos de convencernos de que eso había terminado, aunque el nudo en mi garganta decía lo contrario. Nos abrazamos con fuerza. Con las piernas aún flojas, corrimos al jardín trasero de la casa. El amanecer aún no llegaba, pero la claridad oscura de la madrugada nos dio algo de alivio. Sabíamos que, de alguna forma, habíamos detenido algo terrible. Antes de alejarnos para siempre, mi mirada se posó en la puerta cerrada de la buhardilla. Una parte de mí deseaba que algo, cualquier cosa, aún pudiera estar allí, observándonos. Pero otra parte suplicaba no tener que regresar jamás. Al amanecer, cuando recuperamos el aliento, supimos que todo había terminado de un modo u otro. El cuerpo de mi madre no estaba. No entendíamos si lo que habíamos provocado había sido una liberación o una condena. De cualquier forma, mis hermanas y yo seguíamos vivas. Salimos al patio justo cuando los primeros rayos de sol rompían el horizonte. El silencio era absoluto, como si incluso el viento evitara perturbar aquel lugar maldito. No dijimos nada mientras caminábamos hacia el auto familiar. Quizá ninguna palabra bastaría para describir lo vivido. Sentía que al querer despedirme, aquella casa me devolvía la mirada vacía. Los meses siguientes fueron extraños. Durante el día, intentamos regresar a una rutina normal. Despertar, desayunar, ir a la escuela. Pero las sombras en cada rincón nos decían que la pesadilla no había acabado. A veces, de madrugada, despertaba sobresaltada, creyendo oír la nana de mi padre cantándose en la lejanía. Con los ojos abiertos en la oscuridad, esperaba escucharla de nuevo. Al empezar la mañana, bastaba con que cerrara los ojos y allí estaba mi madre, su sonrisa distorsionada confundiéndose con la mía, sus manos heladas posándose sobre mis hombros. Me preguntaba si esas figuras eran reales o me las dictaba el miedo acumulado. Aún hoy dudo de muchas cosas. Dudo de la realidad que vivimos en esa casa. Dudo de mí misma. Sé que desde entonces han cambiado los días y las noches para mí. Cuando el viento sopla fuerte afuera,
Creo volver a escuchar la nana suave de mi padre. Me pregunto entonces si aquellos sonidos fueron reales o ecos de una mente aterrorizada. Cuando cierro los ojos, la niña María aparece en mis sueños, mirándome con gratitud, y esa sonrisa triste repetida sin cesar en la penumbra. A veces la escucho, un susurro suave. Me llama amiga. Despierto sobresaltada, con el eco de su voz entre mis sábanas y la certeza punzante de que, de algún modo, ella se quedó conmigo. Mi familia ni siquiera menciona lo que ocurrió aquella noche. Quizá hemos aprendido que el silencio vale más que la cordura. Cada vez que la penumbra se insinúa en mi habitación, me pregunto si debería tener miedo de la oscuridad o de lo que veo cuando abro los ojos. Quizá lo terrible no fue lo que ocurrió en esa casa, sino lo que dejó en nuestro interior. Al final, la gran pregunta es, ¿alguna vez lograremos liberarnos de aquella oscuridad? ¿O la oscuridad forma parte de nosotras ahora? Quizá nunca lo sepamos, pero el eco de esa duda ya forma parte de nosotras. La duda es un susurro constante en mi cabeza, recordándome que el final nunca fue definitivo y que esas sombras perviven en la memoria. Quizá siga preguntándome siempre. ¿Te ha gustado la historia? Entonces, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Reconoces el caso? ¿Te suena familiar? Suscríbete, activa la campanita y quédate con nosotros en Oscuros y Siniestros, donde Ozzy es la voz de los que ya no pueden hablar.